En esta oportunidad vamos a ver. Ya está prendida la otra cámara de YouTube, Nico. Muy bien. Acá Nico me va avisando. Disculpen la demora. Pasa que estamos acomodando algunas cositas. Algunos micrófonos, algunas cámaras. Para que, bueno, poder llevarles a ustedes siempre la mejor señal. Como se merece, ¿no? Siempre la educación católica, como siempre digo, tiene que ser de excelencia. Así que en este sentido, ahí está mejor. Bien. Bueno. Digan ahí en YouTube a ver si se escucha bien, si se escuchan los comentarios, si quieren escribir. Yo acá tengo este microfonito, este auricular, porque tengo el retorno, entonces ahora ya podemos empezar a transmitir de otra manera, ¿no? Pero bueno, a pesar de las pruebas que hemos utilizado ayer y hace un rato, siempre quedaba algo por ver, ¿no? Y por aprender. Yo acá estoy viendo, no sé si hay algunas personas que están conectadas en YouTube, me van diciendo, y en Meet, no sé si Nico puedes ver también, si se puede ver de manera adecuada. ¿Se escucha bien? Dice Silvia. Muy bien, Silvia. Buenas noches. Bien, bien. Bueno. Recuerden que ya dentro de poco vamos a comenzar con este proyecto de stream que tenemos y de Radio Católica. Ya hemos comprado, otro micrófono, hemos comprado una placa de audio o una interfaz de audio. Están en camino algunas camaritas que hemos comprado afuera también. Después, faltan comprar algunas que otras cositas. Hemos comprado cables, hemos comprado paneles de luz, trípodes, todas estas cosas, ¿no? Así no podría haberse hecho si no era por su aporte también. Así que muchas gracias a todas las personas que aportaron con la rifa. La verdad que ha sido muy lindo sentir ese abrazo cálido de ustedes, ¿no? Por este proyecto también. Si ustedes pueden ver, ahora estamos más iluminados un poquito. Ya vamos a mostrar después el detrás de escena. Tenemos acá más luces, tenemos un poquito más acomodado lo que son los micrófonos tipo conferencia, se escucha un poco mejor, así que vamos progresando como comunidad y todo gracias a ustedes, gracias a la providencia de Dios, gracias a sus oraciones también, saber que llegan, ¿no? Recordarles que estamos transmitiendo en vivo también por YouTube a través, y del Meet también, de la videollamada Meet, en donde ustedes pueden también compartir comentarios y demás. Bueno, hoy vamos a lo que nos compete, a lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Hoy tenemos una nueva clase, una nueva materia de Volver a las Fuentes, ¿no? El curso Volver a las Fuentes que se transmite los días martes. Hoy vamos a ver una materia que se llama Documentos de la Iglesia. Acá vamos a aprender sobre cómo se fueron gestando estos documentos de la Iglesia, cómo fue su progreso, cómo fue evolucionando esta autoridad, ¿no? Y todo lo relacionado al derecho canónico, al catecismo, a todas estas cuestiones que son muy necesarias para la Iglesia. Pero antes que me olvide, vamos a arrancar este encuentro con una oración y por supuesto presentándolo al docente, a nuestro catequista que siempre nos acompaña acá, Mauricio Camayo. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias a vos. Bueno, Mauricio, te dejo entonces la oración por si querés empezar, todo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ponemos este encuentro en tus manos. Envía tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos ilumine y nos ayude a crecer en la fe. Que todo lo que vivamos hoy sea para tu gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, Mauricio, profesor, catequista, docente. Bueno, ¿qué tal? Aquí otra vez, de nuevo. La verdad que es un placer estar acá, formar parte de esta comunidad tan linda de católicos de hoy.
ver cómo, bueno, se inició, digamos, desde una camarita, y hoy tener, ya, bueno, como dijo Alan, le mostrará todo el detrás de escena. La verdad que es muy lindo, muy grato, porque todo se hace a través de la voluntad y la buena fe de ustedes y de todos que estamos colaborando, estamos detrás de que, como dijo el Señor, lleven el Evangelio a todas las partes del mundo, y es lo que tratamos de hacer. Hoy tratamos de que este sexto continente, como dijo el Papa Francisco, el de la comunicación, el del Internet, sea realmente productivo y le podamos dar un buen uso. Bien, documento de la iglesia, Alan. La verdad que cuando me lo propuso, digo, bueno, sí, obviamente me gusta mucho lo que es la historia de la iglesia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la historia de la iglesia en sí no parte desde el origen bíblico como tal, o sea, no es primero la Biblia y luego la iglesia, sino que tenemos que tener en cuenta que es primero la iglesia y después la Biblia. En base a eso, ¿En qué parte de la Biblia está eso? mira, por ejemplo, en ninguno de los episodios en los cuales Jesús le dice a sus apóstoles que lleven el Evangelio, como le decía recién yo, dice vayan y escriban, en ningún momento. Pero sí empieza a existir la necesidad de que las cosas no se empiecen a perder. Entonces nos encontramos con un apóstol que fue uno de los que no lo conoció a Jesús, pero tuvo un encuentro cercano, que es nada más y nada menos que Saulo de Tarso, luego o actualmente conocido o llamado por Jesús Pablo. Una cosita. Sí. Yo te hice un chiste porque bueno, los protestantes suelen decir todo, cualquier cosa, bueno, ¿dónde, en qué parte de la Biblia está eso? ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Bueno, yo quiero decirles que uno de los principales, tal vez, unas principales citas bíblicas en la cual podemos afirmar la importancia de la tradición de la iglesia es en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, en donde hace mención a que la tradición, no sé si te acordás, es columna y base de la verdad, ¿no? Y esta tradición se refiere desde lo que Jesús transmitió a sus apóstoles y lo que fue después ellos transmitiendo generación a generación hasta el día de hoy. Entonces, ahí esa carta, ese mensaje que mandaba, ¿no?, a Timoteo, bueno, de alguna manera representa esa idea de que la comunidad eclesial, las comunidades primitivas, sobre todo la tradición de la iglesia, bueno, va de la mano con la verdad, que mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, San Pablo también hace hincapié en que toda escritura es inspirada por Dios, no por los seres humanos. Algo que también ya lo hemos analizado y lo hemos charlado en otros encuentros. Todo esto debía quedar, obviamente que la iglesia continúa, digamos, su camino tratando de evangelizar, y nos encontramos ya en Hechos de los Apóstoles con una conversión de personas que no tenían nada que ver con el judaísmo, no tenían nada que ver con lo que venía siendo, por así decir, las enseñanzas de Moisés, sino que eran personas que eran politeístas, como por ejemplo Cornelio, una persona, un centurión romano, que siente el llamado a convertirse y a bautizarse. Surge ahí el primer interrogante, el primer concilio, el concilio de Jerusalén, donde algunos apóstoles decían, bueno, mira, creo que nosotros tenemos que ir a mostrarle este Jesús vivo que hemos visto luego de la crucifixión, que incluso lo hemos visto elevarse al cielo. Tenemos que mostrárselo a todos los judíos, y aquel que conozca la ley de Moisés
va a interpretar también las palabras que él nos dejó. Pero empezaron a surgir interrogantes nuevos. Justamente Pedro tiene un encuentro con un centurión romano llamado Cornelio, donde dice Pedro, ¿y si esto no es solo para los judíos? Y ahí se da el primer encuentro o el primer concilio de Jerusalén, la primera disputa, digamos, por así decir. ¿Y qué hacemos ante esta situación? En otras clases, más adelante, no en esta, vamos a ir desglosando que esta situación fue la primera de 21 situaciones posteriores llamadas concilios en donde han tenido que refutar ciertas ideas distintas a estas, por ahí llamadas o bien llamadas herejías, dudas de la divinidad de Cristo, dudas de la divinidad de si María era realmente la Madre de Dios, reafirmar el credo. Entonces, cada concilio posterior, digamos, siempre tuvo que asumir o refutar o reafirmar una verdad de fe. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los documentos son inspiración y siempre base de Cristo. Aquí la Iglesia no escribe por su cuenta, digamos, algo que se le ocurra a la Iglesia, sino que está siempre bajo la luz del Espíritu Santo y siempre tratando de tener una continuidad con las enseñanzas de Jesús. Nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, con un libro antiquísimo, un compendio antiquísimo, como uno de los primeros documentos de los primeros padres de la fe, luego de la muerte de los apóstoles, que nos empieza a mostrar cómo la Iglesia empieza a encaminarse hacia los sacramentos, a encaminarse a cómo conseguir el bautismo. Estamos hablando de la didache, o bueno, en castellano la didache, como puede figurar, ¿no? Un compendio inicial donde uno podía obtenerlo, se escribía, se tomaba nota y era como una especie de primer catecismo, donde quien quería recibir la comunión tenía que cumplir ciertas normas, siempre basadas a la luz del Espíritu Santo, basadas a la luz del Evangelio y basadas, digamos, como principio y pilar del magisterio de la Iglesia. Una cosita, Sí. Profe. Recordarles que el año pasado nosotros hemos brindado también una clase, dos clases en realidad, de los documentos de la Iglesia. Así que si quieren estar atentos, si quieren pueden revisar en el canal de YouTube, pueden encontrar la primera clase. Conversamos, yo no recuerdo si fue sobre los catecismos o sobre el derecho canónico. Creo que fue sobre el derecho canónico, ¿o no? Sí. O catecismos. Creo que catecismo en la primera y la segunda de derecho canónico. Bien, ahí la gente me puede decir si quiere revisar un poco en YouTube. Del año pasado, en Volver a las Fuentes 1, que le pusimos ese nombre porque, bueno, de alguna manera fue una serie de clases. Vimos una clase muy linda en la cual explicamos la historia de cómo se fue conformando el catecismo como fuente de alguna manera de la autoridad de la Iglesia, pero también, como Mauri decía, como un compendio, como una especie de respuesta rápida ante algunas inquietudes de fe. Entonces, ¿cómo fue el Catecismo de Trento, el de San Pío X, el que tenemos de San Juan Pablo II, que fue revisado por Ratzinger, y otros catecismos, ¿no? Toda la historia de los catecismos, cómo fue evolucionando, darle respuestas, y también cómo lo hizo el Código de Derecho Canónico, que si mal no recuerdo creo que fue en el 1918 su primera versión, y después ya en ya te la debo, no sé si en el 82. Bueno. No, la última es en el 16, donde se agregan algunos, es cierto. Digamos, al Papa Francisco, y se agregan algunos
algunas nuevas normas del Papa Francisco Claro. y de Benedicto XVI. Sí, pero bueno, es una clase interesante en la cual acá nosotros no vamos a ir en profundidad con estos dos grandes documentos que tiene la Iglesia, estos grandes baluartes o joyas que tiene la Iglesia, porque sería más o menos hablar un poco de lo mismo, pero si pueden ver las clases de 1 hora, un poquito más, el fin de semana, si quieren, y ahí va a complementar muy bien con esto que vamos a explicar acá. Vamos a explicar un poco los procesos, de cómo se fue conformando, cómo fue, como mencioné hace un rato, la autoridad de Jesús convirtiéndose de manera escrita, no solamente en la Sagrada Escritura, sino en otros documentos de la Iglesia que después pasan a ser documentos del magisterio, ¿no? Que el magisterio es aquella autoridad eclesial que tiene como sede en el Vaticano, en Roma, y comprender también que la Iglesia no inventa la fe, ¿no? La Iglesia custodia la fe, la transmite, la cuida, la promueve de alguna manera, la comparte, pero no la inventa, ¿no? Esa fe es dada por Dios, es una virtud sobrenatural. Y entender que los documentos de la Iglesia siempre nacen desde una necesidad de enseñar. Es decir, nacen desde alguna herejía, nace desde algún mal dicho, alguna mal concepción de algún dogma de fe, o para corregir algunas cuestiones, o para seguir complementando las enseñanzas de Jesús. Pero sí tiene la necesidad de ordenar estos contenidos y para poder planificar nuestra fe, ¿no? Llevarla a la perfección, como quien dice, poder ir aprendiendo cada vez un poquito más. Sí, yo creo, digamos que de los concilios, hay uno que es muy, muy importante, donde nos podemos encontrar con muchos comentarios de hermanos separados de la Iglesia Católica, donde acusan a la Iglesia que la Iglesia, bueno, comenzó allá por el 325 con el concilio de Nicea, porque Constantino fue quien lo convocó, y Constantino fue quien desde ahí funda la Iglesia Católica. Un dato totalmente erróneo, algo que realmente no es verdad. Primero, estamos hablando del año 325, y el Imperio Romano ya antes de esto, durante 200 años, tomaba a los cristianos, a los primeros cristianos, como un entretenimiento de un circo romano. No vayan a creer que es el circo actual donde nos divertimos Du y podemos Soleil, ver, claro, Flavio Mendoza. exactamente. No era el Cirque du Soleil, sino que era de Norey en aquel momento, del rey de el emperador Nerón, y todos ellos que se divertían en un principio viendo cómo esta gente sufría o era despedazada por animales. Tenemos el caso de gente que, bueno, que ha sido arrojada a las fieras, a toros, como el caso de Perpetua y Felicidad, dos mujeres que fueron mártires, que tienen su día también en la actualidad en la iglesia, y bueno, fueron embestidas por un toro. Entonces uno dice, qué barbaridad, tremendo. Bueno, cada sangre derramada por esos mártires hacía que cada uno de los que que veía ese momento, dijera, bueno, pero acá esta gente no muere sufriendo, esta gente no muere lamentándose. Al contrario, ellos sabían que iban a encontrarse con el Señor, que se iban a encontrar con Jesús, y eso comenzó un poco a jugar en contra. Y entonces, es todo parte de la tradición de la Iglesia, también fuertemente de la tradición de la Iglesia. La tradición, perdón. En el sentido de ser, digamos, ellos testigos fieles del Evangelio, de lo que habla Jesús, de lo que enseñaba Jesús, que después un poco por ahí en continuidad
el mismo Papa, los mismos cardenales, los mismos teólogos son testigos también de esa verdad, ¿no? Ellos los daban en las primeras comunidades cristianas, lo daban a través de la fe física, digamos, fuertemente, y después a los padres de la iglesia, la escolástica, y aún hoy el magisterio actual o más clásico, también son testigos de esto que hemos visto y oído, decía San Pedro, ¿no? Sí, el otro día escuché un comentario de alguien que, bueno, decía, los evangélicos tienen a los peores católicos. O sea, los peores católicos están con los evangélicos. Y ustedes, haciendo una acusación de un evangélico, se llevan a los mejores, los católicos se están llevando a los mejores evangélicos. Eso es sencillo, es natural, es obvio, porque quien estudia un poco la historia de la iglesia, quien estudia un poco la sangre de los mártires, quien estudia un poquito la escolástica, todo lo que se ha vivido en estos primeros 200 años antes de que Constantino decrete este concilio, se da cuenta fácilmente que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesús. Por eso es que muchos que se dedican a estudiar las Sagradas Escrituras terminan convertidos al catolicismo. Un autor contemporáneo ha sido Chesterton de los años del siglo XX, Sí. una persona, un calvinista totalmente de pura cepa, donde hasta llegaba a burlarse de la Iglesia Católica y bueno, terminó convertido al catolicismo. Y así tenemos un montón de otros casos de personas que han ido indagando en los documentos de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, y han terminado en que realmente el árbol fundacional es la cruz de Jesús, Jesús mismo y la Iglesia Católica, que bueno. Perdón, Sí. Mauricio, yo quiero hacer una aclaración acá de algo que mencionaste. Traer un poquito de luz, digamos, para que no haya confusión, porque si estamos enseñando, está bueno que enseñemos con la verdad. Y esto parte también desde una confusión que suele haber, que el profe recién lo mencionaba, de que la Iglesia Católica la inventó Constantino. Y no es así, ¿no? Ya en clases anteriores, Mauri ya ha dicho mucho que esto no es así, que no es que nadie lo inventó, sino que fue la misma tradición de Jesús, transmitía a sus apóstoles y hasta el día de hoy, ¿no? Fuertemente. Pero lo que sí hizo Constantino fue en el año 313, si mal no me equivoco, promulgó lo que se llama el Edicto de Milán, ¿no? Que eso fue la oficialización, promulgó, digamos, una especie de ley en donde cual oficializó la religión romana como religión oficial del Imperio Romano. Y eso terminó, de alguna manera, fuertemente con las persecuciones, ¿no? Eso dio fin a esta matanza tan cruel, tan circense que hablaba acá Mauricio, de despojar a los cristianos, a los seguidores de Jesús, de su vida, incluso de su dignidad. Pero bueno, ellos reconocían que la dignidad se la daba Dios. Pero bueno, como para mencionar ahí un poquito como un paréntesis, que lo que hizo Constantino fue promulgó este edicto de Milán, esta ley que hacían los emperadores, porque casualmente Constantino se convirtió al catolicismo y su mamá también. Sí, su mamá, Santa Elena. Claro. De hecho, bueno, Santa Elena es quien termina haciendo una cruzada a Jerusalén para quería ubicar realmente cuál era la cruz de Jesús, donde había sido, donde lo habían crucificado, y mandó a hacer ciertas excavaciones y se dice que bueno que consiguió obtenerla. De hecho hay reliquias en España, por ejemplo, reliquias de la Santa Cruz, y en ciertas partes del mundo de la Santa Cruz que pudo rescatar Santa Elena, la madre de Constantino. Constantino no era una persona creyente, no era un creyente, simplemente era una persona que empezó a ver signos de fe, como por ejemplo con este signo vencerás, a una batalla muy conocida en el puente de Milvio,
donde bueno, lo superaban ampliamente los contrincantes. ¿Y qué signo era? El signo, miren, no sé si lo podemos hacer. El signo era una X, digamos, y una P. A ver si se puede ver ¿Lo ahí, puede Alan, ver ¿lo puede ahí? hacer? No sé si lo ven. Sí. Mostralo vos ahí tu cámara porque está ¿Yo? viendo la cámara. A Ahí, ver, ahí, esa en esa. camarita. Ahí yo te digo si se ve desde acá. A ver. A la gente del MIT también mostrárselo ahí en el celu. Bien, es el crismón, ¿no? Que es una unión de letras griegas de la ro y la ji, la xi, que significa el nombre de Jesús. Sí. Este signo, digamos, se le aparece en un sueño a Constantino previo a la batalla y una voz que le dice, con este signo vencerás. Él automáticamente, sin dudarlo, manda a que este signo se haga en todos los escudos, en todas las armas de batalla que tengan los soldados. Y efectivamente, claro, en los estandartes, rápido, porque esto fue la noche previa, ¿no? a la batalla, así que rápido había que hacerlo. Se hizo y bueno, y ganaron la batalla, la famosa batalla del Puente Milvio. Entonces, hoy lo podemos ver en muchos sacerdotes, en las investiduras de los sacerdotes, muchas veces lo podemos ver también en el Cirio Pascual. Nos encontramos con este signo, ¿no? Un signo poderoso, un signo que en el comenzar, digamos, de la iglesia, tiene un significado grande, como el simbolismo también del pececito, Uh-huh. y otras cuestiones más que tenían que en aquel momento manejarse con mucha cautela. No podía usarse la cruz. No podía No, usarse la en ese cruz. momento, en la época No. de las persecuciones, la cruz era una burla, digamos, Una provocación. una provocación para los romanos y bueno, estaba limitado ese uso, ¿no? Sí. Una cosita, Sí. lo que quiero dejar por ahí con esto que estamos diciendo, como introducción a la materia, que la iglesia enseña con autoridad, ¿no? Hay veces que han escuchado que algún sacerdote, obispo, cardenal o papa dijeron, bueno, por la autoridad que me ofrece la Santa Sede, porque los declaro marido y mujer o lo que sea, ¿no? Bueno, esa autoridad no es ni más ni menos que la que el mismo Jesús confió a la iglesia, ¿no? Confió a este cristianismo primitivo, a estos seguidores de Jesús. De hecho, confió el depósito de la fe, esta autoridad en la cual está depositada la fe. Los documentos que tiene la iglesia no son opiniones religiosas aisladas, no son, me parece que esto, la iglesia opina lo otro, no, son instrumentos, son doctrinas al servicio de la verdad revelada, de la verdad revelada por Jesús, de la unidad de la fe, de la comunión eclesial y de la salvación de las almas. De hecho, el Código de Derecho Canónico, de tantos cánones que tienen y tantas leyes que tienen de cualquier tipo, nosotros el año pasado hemos dado casos de sacerdotes acusados de abuso o de no bautizar a personas, de todo un poco, ¿no? Por eso es interesante que puedan ver las clases del año pasado. De todos estos casos, de todos estos cánones que tiene el Código de Derecho Canónico, dicen que están ordenados todos para la salvación de las almas. En una de las preguntitas que hicimos el año pasado en la evaluación del curso, era una pregunta ahí media capciosa, pero tenía como la respuesta, tres respuestas, ¿no? Una era correcta. Y una decía, bueno, el Código de Derecho Canónico está hecho en función a regular las actitudes de los fieles de la iglesia. Otra decía, está ordenada para castigar y limitar las funciones eclesiásticas, por ejemplo. Y después decía, para la salvación de las almas. Bueno, mucha gente respondió bien porque el sentido común del Código de Derecho Canónico es para la salvación de las almas. Es la ley suprema, de alguna manera. Para eso sirve el Código de Derecho Canónico. Así que eso hay que dejarlo clarísimo, ¿no? Todo lo que nosotros enseñamos
siempre es para que nosotros estemos un poquito más cerquita de Dios. Y estas doctrinas que enseñamos no son opiniones, sino que son de alguna manera verdad revelada en los documentos de la iglesia en este caso. Sí, yo creo que hoy es fundamental que nos basemos y volvamos a los documentos de la iglesia, tanto como el catecismo de la iglesia, el código de derecho canónico, porque, digamos, nos vamos a liberar de muchas confusiones. Hoy existen muchos TikTokers, existe mucho material en internet, de hecho nosotros ahora también estamos siendo parte, pero bueno, nuestro propósito y siempre nuestro mirar ha sido la cruz, el magisterio de la iglesia, la Sagrada Escritura y bueno, de tener, digamos, como fundamento a la iglesia católica como depositaria de la verdad. Es una cuestión, digamos, que tenemos que tener presente, porque muchas veces uno puede molestar o no puede estar de acuerdo con ciertas cosas de la iglesia porque a veces por no conocer. Yo creo que en la mayoría de los casos es por no conocer. Hay, por ejemplo, momentos en la liturgia que se mete una chacarera, entra una persona vestida de aborigen haciendo una danza propia de nativa, que no tiene nada que ver con la liturgia, y muchas veces nosotros por querer ser inclusivos terminamos arruinando el momento culmen, digamos, de la celebración eucarística, sea anterior, sea posterior, en cualquiera de los casos, Jesús, estando en el sacrificio del altar, si no está ahí, está en el sagrario, y bueno, hoy por hoy, por querer gustarle más a la gente, por ser curas simpáticos, por ser agradables, por tener más gente, se termina distorsionando la verdad que algo que no debería ocurrir, pero ocurre. Y llenan el altar de afiches, de gestos, un paquete de arroz o por ahí algún fibrón y demás. Eso... Sí, mira, vos sabés que hay un caso actual del derecho canónico donde dice que un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, el ministro, para quienes no sepan, tiene la función de llevar la comunión a aquellos que no puedan asistir a la misa. Vos sos ministro de la comunión. Actualmente, sinceramente, para no faltar la verdad, no lo sé, porque tengo que juntarme con mi sacerdote, con quien me nombro, y tener una charla. ¿Por qué? Porque en el derecho canónico son 2 años, pero la diócesis de Córdoba lo extiende a 3 años, ¿sí? Al nombramiento. Pero el nombramiento, digamos, tiene que estar acompañado de un montón de otras virtudes, y entre tantas, sin querer ventilar ni dar nombres, también necesita un acompañamiento el ministro de la comunión. No solo por el nombramiento, yo creo que el momento que nombran a un ministro de la comunión, extraordinario de la comunión, tiene que tener ciertas virtudes, sino que en lo posterior también, ¿no? Pueden existir ciertas circunstancias en lo cual uno no puede sentirse digno de nada más y nada menos que de llevar el cuerpo de Jesús, o en otras circunstancias puede no sentirse acompañado por la comunidad en ejercer esa situación. Entonces, hoy por hoy, si me preguntas a mí en qué situación estoy, y según el derecho canónico, diría que ya finalicé el 2 de junio. Pero según mi diócesis, puedo continuar un año más. Actualmente me gustaría tener una conversación con
mi capellán, y bueno, y ver realmente... Que se haga presente el capellán que entonces y regularice su situación, por favor. no creo que, digamos, yo creo que también el MEC, como se le nombra aquí, Ministro Extraordinario de la Comunión, necesita acompañamiento, necesita un acompañamiento. En algún momento hablaremos también de este tema, pero no es simplemente ser ministro de la comunión para ser el que dé la comunión, la Eucaristía junto con el sacerdote, porque es misión del sacerdote, salvo en algunos casos eventuales, como que haya mucha cantidad de personas, que el sacerdote sea muy anciano y no pueda hacerlo, bien, pero yo creo que eso es otro tema y bueno, nos iríamos por unas cuestiones más Seguramente más veremos. personales, yo creo que de las que Sí. noto, no solo en mi caso, sino que en general, ¿no? Seguramente veremos todos esos temas en la materia de liturgia y sacramentos, ¿no? Ahí Fantástico. en ese momento con el profe Rodrigo Robles, ahí veremos, como ya hemos visto también algo de esto el año pasado, así que no está mal recurrir nuevamente a esto, ¿no? A estas enseñanzas que siempre están ahí un poquito. Así es. Continuemos. Bueno, los concilios, como decíamos recién, siempre han surgido para tener disputas doctrinales con herejías. La Iglesia tuvo que precisar su enseñanza en los concilios. Los concilios no inventaron dogmas nuevos, sino que formularon con mayor claridad la fe recibida. Pueden mencionarse, digo, como los principales, Alan, no sé si a usted parecerá otro, pero Nicea, Constantinopla, bueno, donde sea, por ejemplo, diagrama, donde se ha creado el credo de los apóstoles, el constantinoplano, el de Éfeso, el de Calcedonia, el de Trento, el Vaticano I y el Vaticano II, mostrando cómo la Iglesia responde cuestiones concretas propias de ser depositaria de la fe. Entonces tiene que salir a defender la verdad, tiene que Sí, salir a defenderla. yo quiero mencionar acá eh, algo que me parece importante para la historia de la iglesia. Ya lo vamos a ver también en la historia de la iglesia, en la materia historia de la iglesia. Así que no se pueden despegar de la silla de la pantalla. Quédense en este curso los próximos meses que van a aprender mucho. En la materia de la historia de la iglesia, o cristianismos originarios y historia de la iglesia, ¿no? Vamos a ver, que también le va a dar el profesor Rodrigo Robles, que todos o la mayoría de los concilios que se dieron fueron concilios dedicados a enseñar o defender o atacar una herejía, por decirlo así, ¿no? Eran concilios en los cuales se veían algunas herejías, se veían, como dije hace un rato, malas concepciones de dogmas, de doctrinas que estaban enseñando la iglesia, que en ese momento enseñaba. Entonces, ¡pum!, apareció un concilio y resolvía esta cuestión, ¿no? Después, a diferencia del último concilio, que fue el Concilio Vaticano II, allá por principios del 60, del 1960, fue un concilio, primero que fue ecuménico, que quiere decir esto, que se convocaron a otras denominaciones cristianas, no solamente la católica, y hubo una especie de, no le llamaría sincretismo, le llamaría unión políticamente correcta, por decirlo así, en la cual, bueno, se negociaron de alguna manera cuestiones para no ofender a nadie, ¿no? Una paz armada, como decía el sacerdote Cristóbal Fones, es como esa especie de tensión, ¿no? De guerra fría, pero sin ningún tipo de malicia. Yo creo que ha sido un momento especial para la iglesia, una apertura a la iglesia, que, bueno, aún hoy siguen habiendo, digamos, sigue percibiendo todo lo que eso aconteció desde la década del 60 hasta hoy. Pero ese concilio no fue un concilio dedicado a resolver alguna herejía,
Algunas personas dicen que tal vez hizo lo contrario, pero bueno, al margen de eso, fue un concilio para rever algunas cuestiones relacionadas a la liturgia, a la Biblia, a la catequesis, a varios temas de la iglesia, como para tratar de enfocarlo de una manera un poco más o no tan eclesial, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera. Pero ese es el sentido que, como digo, ya vamos a entrar en detalle en la materia de historia de la iglesia y después cuando veamos más adelante en esta misma materia el tema al final, en la última clase, vamos a ver sobre los documentos conciliares, ¿no? Esa es la última clase. Así bueno, como para aportar ahí un poquito más. Sí, yo creo que hay unas cuestiones divididas, ¿no? Con el Concilio Vaticano II. Hay gente que dice, bueno, no debería haber ocurrido o debería ocurrir en otra medida, o directamente no sabíamos cuál era la aclaración, como decías vos. Tiene documentos ricos, otros documentos tal vez que hay que profundizarlos de otro más, pero yo creo que todo tiene que tener como único fin leerlos y evaluarlos a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo. Yo creo que en eso consiste. Bueno, vamos a ver también, hay documentos que salen del Vaticano, nos hemos enterado hace poquito que el Papa sacó una exhortación apostólica contra las IA, digamos, hablando de los riesgos de la inteligencia artificial. Nosotros nos encontramos con que el Vaticano hasta el día de hoy, así como es depositario de la fe, no solo el Vaticano como lugar, digamos, como Estado, sino que como depositario de toda la fe católica de todos los creyentes, podríamos resumir en un modo sencillo los distintos escritos que por ahí podemos escuchar del Vaticano. La Constitución Apostólica, por ejemplo, establece una forma o cuestiones fundamentales de la Iglesia. Establece maneras, formas. Desde ahora, bueno, vamos a hacer tal cosa, desde ahora vamos a manejarnos de este modo. El colegio cardenalicio va a tener cierta cantidad de cardenales, van a votar esta cantidad con esta edad. Estamos hablando de los documentos del magisterio, no los documentos del Concilio Vaticano II, Sí. porque cuando se elabora un concilio, se hace un concilio, se obtiene como resultado una serie de documentos, la cual se fija en esos contenidos que se trataron en el concilio. Pero acá el profe está enseñando o está diciendo cuáles son los tipos de documentos del magisterio que, por supuesto, que los emite la Ciudad del Vaticano o la Santa Sede, por decirlo así. Claro, porque por ahí nosotros nos encontramos con una exhortación, con una encíclica, con una bula propio, con una bula, y decimos que una burla, entonces, ¿de dónde vienen? ¿Quién las escribe, no? La encíclica, por ejemplo, enseña la doctrina de la Iglesia. La exhortación apostólica anima a poner en práctica el Evangelio. Por ejemplo, una exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, ha sido la primera del Papa Francisco, donde, bueno, pidió una iglesia en salida, la famosa Vaya y hagan lío, que está muy bueno. De hecho, yo lo leí completo, me acuerdo que lo hicimos en un trabajo práctico para una materia, y lo leí, lo trabajé todo, y la verdad que es muy lindo. Es para mí un documento necesario para el año 2013, creo que fue con el cual salió ese 2013. Documento. Fue el primero que fue la alegría del Evangelio. Y algo que no sé si en el punto 1 o en el 4, bueno, es uno de los primeros puntos, que el Papa Francisco decía, bueno, los apóstoles jamás olvidaron el momento en el que Jesús le tocó el corazón. Y esa fibra, ¿no? Que, digamos, del nervio que toca en lo más profundo del ser católico y sobre todo los apóstoles, yo creo que es ahí donde Jesús habita y donde se hace presente esa autoridad, ¿no? Y ese documento. Bueno, acá el Papa Francisco pudo de alguna manera retratar ese momento especial o ese querigma, por decirlo, ese primer anuncio del Evangelio,
que están en el Evangelio Gaudium, entre otras cosas, ¿no? Evangelii refiere a la alegría del Evangelio, ¿no? Así. Sí, hay un documento por conciliar que es el Lumen Gentium, donde bueno, se habla también del compromiso del laico con la iglesia, que bueno, que hay que involucrarse un poquito más, pero estamos hablando de una situación, digamos, muy difícil, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo, donde estamos en muchos lugares acostumbrados a que se haga lo que se decía el cura. En este caso no es faltarle el respeto al cura, sino que pedir un poco más de participación al laico. Yo creo que el Evangelii Gaudium hizo que el laico diga, este es el momento. Este es el momento. Yo creo que la palabra vayan y hagan lío. Hay una frase que me quedó a mí grabada, menos romántica que la tuya, que era, no quiero iglesias con olor a humedad, quiero iglesias abiertas. O sea, a ver si, y vos decís, claro, viste, entrás y siempre la sacristana es la misma, la que te tenés que anotar para la comunión, te tenés que anotar para el bautismo, la misma señora era la que te tomaba la misa para el difunto. Entonces, bueno, por ahí romper un poquito esos moldes y darle participación a los matrimonios, a los jóvenes. Hay mucha gente que tiene ganas de participar y hoy no encuentra un espacio. Durante mucho tiempo ha ocurrido de que uno busca información de la Iglesia Católica y no la encuentra. Hoy por suerte tenemos herramientas y hay muchas, pero te hablo 10 años atrás, no existían tantas como para decir, bueno, mirá, sigamos a este cura, veamos a este cura, a ver qué opina este cura. Teníamos que realmente tener una cita, tener un momento y buscar un trato especial por parte de él. Bueno, nos encontramos también con cartas apostólicas, donde se abordan temas específicos. Las cartas apostólicas, por ejemplo, la carta apostólica la carta a los enfermos, el 11 de febrero, el Día del Enfermo, entonces el Papa saca comúnmente una carta apostólica hablando de la importancia de cuidar al enfermo. El motus proprio, el Papa dicta una norma, una iniciativa propia, por ejemplo, que suprimir las misas en latín. Solamente voy a decir eso nada más. La bula, el documento solemne para decisiones de importancia. Por ejemplo, ¿qué es la bula? La bula fue la bula previa al jubileo. La bula hablaba de lo que iba a ser el jubileo, en qué se iba a manifestar, en qué se iba a apoyar el jubileo. Son cuestiones, digamos, que tienen que ver con eso. Claro, Y algunas, y la sí. bula en realidad, la bulla, pues así, ¿no? Del latín, viene o es lo que se llama el sello de hierro, ¿no? Ese fue como la impregnación de ese sello importante. Bueno, eso era la bula. Y la bula se dan, por ejemplo, en cuestiones concretas, cuando se crea una nueva diócesis, cuando se canoniza un santo, cuando se hacen, digamos, anuncios importantes. En ese sentido se da la bula papal, ¿no? Son asuntos de gran importancia, tipo noticias, tipo formalismos protocolares que sale desde la Santa Sede, como para aportar ahí un poquito. Bien, y bueno, y el Vaticano obviamente sigue emitiendo documentos, siempre, como digo, inspirados por el Espíritu Santo y basados en las enseñanzas de Jesús. Nosotros tenemos que reconocer que la Iglesia no inventa la fe, sino que la recibe, custodia, transmite y aplica, ¿sí? Una cosita. Sí. Ejemplos sencillos y concretos con esto de que la Iglesia custodia la fe y la enseña y la defiende. Cuando, por ejemplo, hay confusión sobre la naturaleza de Jesús, de Cristo, es cuando se inventa la cristología, ¿no? Ese estudio más en detalle del estudio de la naturaleza de Jesús. Cuando hay errores sobre la gracia o sobre los sacramentos, la Iglesia responde doctrinalmente, enseña por ahí los pasos de la liturgia, los sacramentos. Cuando la vida litúrgica necesita orden, la Iglesia establece normas, ¿no? Para que no
que cada misa no sea cualquier cosa, sino que sea algo solemne o algo sagrado dedicado a Dios. Cuando surgen problemas sociales, la iglesia ilumina la realidad desde la moral cristiana. Casualmente hoy me encontré con mi profe mío, con el profe de moral, de teología moral. Le mandó una foto al Mauri, Padre Blanco. Daniel Blanco, le Daniel mandó un Blanco. saludo. Justo estaba ahí en el colegio, había sido exalumno del colegio donde yo trabajo. Así que bueno, nos saludamos un ratito. Pero bueno, cuando surgen temas que acá en esta materia vamos a ver, de hecho, en la tercera clase, sobre la doctrina social de la iglesia. Hay una materia exclusiva dedicada a la doctrina social de la iglesia, pero también hay documentos, y hay un documento importantísimo que es el Rerum Novarum del Papa León XIII. Ese documento es el que vamos a ver en la tercera clase, que vamos a tener un invitado, Volker Glabner, es un alemán que trabaja conmigo. ¿No está triste? ¿No está triste? No, está triste, Está casualmente triste porque hoy lo hablamos y bueno, por Paraguay. se estaba tomando un tereré, ¿no? No creo que Lo charlaba. Pero bueno, él va a dar esa tercera clase, lo vamos a invitar acá a la comunidad, para que pueda enseñarnos sobre la doctrina social de la Iglesia de León XIII, por ejemplo, y algunos que otros aspectos más, ¿no? Con la impronta que venimos teniendo en esta comunidad. Y cuando los fieles necesitan, digamos, una formación orgánica, ordenada, clara, concreta, la iglesia es cuando crea el catecismo o los catecismos, ¿no? Entonces siempre surgen estas necesidades y surgen como respuestas del depósito de la fe. Y estos documentos son importantes para mantener esa respuesta. Bien. Una de las cuestiones, digamos, que tenemos que tener en cuenta, hablando un poquito de catequesis, que el catequista, digamos, de cada diócesis es el obispo. El obispo es el catequista de cada diócesis. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Jesús, cuando él funda la iglesia, la funda de una manera jerárquica. Deja, digamos, una jerarquía. Deja a Pedro y a los demás, pero siempre quiso tener una jerarquía. Nosotros también estamos debajo de una jerarquía y tenemos que respetarla, tenemos que tener también esa obediencia. La tengamos, estemos de acuerdo o no, pero tenemos que tenerla. Nosotros en catequesis, lo primero, o al menos en algún momento, era, hay que ser dura la catequesis. En el año 80, por ejemplo, que había una catequesis, Las 100 preguntas. de las 100 preguntas, y chao, le erraba en dos y capaz que tenés que repetir catequesis, una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, y la catequesis se fue adaptando a los tiempos, se fue adaptando porque el obispo, imagino que lo ha ido mirando, no era el mismo obispo que hoy tiene cada diócesis, no hablo de la nuestra, hablo de todas. Entonces se trata de ir desde el obispo hacia abajo, hacia los presbíteros, y los presbíteros poniendo digamos, a personas idóneas en cada capilla, en cada lugar, para que los fieles que necesiten también una instrucción mejor sobre cierto sacramento sean las personas indicadas en poder brindarles el conocimiento del sacramento. Ahí yo quiero hacer un paréntesis. Fíjense lo importante que son los documentos de la iglesia oficiales, con la autoridad que la iglesia les otorga, que aquel derecho canónico, hay un gran cambio del primer derecho canónico al último derecho canónico o al segundo derecho canónico. Hubo como grandes derechos, libros, digamos, derechos que se han promulgado. El primero, el Código de Derecho Canónico del 1918, creo que es esa fecha, dice o expresa que era solamente para los religiosos y consagrados, ¿no? Eso fuertemente lo dice, ¿no? Los laicos quedan fuera de esas determinaciones. Pero a partir del nuevo Código de Derecho Canónico ya abarca a todos los fieles laicos, no solamente a los sacerdotes, sino que todas estas leyes se extienden también y se dedican a lo propio de la iglesia también. Y se van dividiendo en 5 grandes libros, creo. Pero bueno, a lo que voy con esto, que hubo un cambio que se oficializó a través de un documento, que fue el Concilio Vaticano II, en el cual hubo una apertura, diría,
una de las grandes aperturas que tuvo la Iglesia Católica, que fue también esto de enseñar el derecho canónico o enseñar las leyes o compartir las leyes de la Iglesia con los laicos, no solamente encerrarse en los consagrados o en los religiosos. Vos sabés que me acordé de una anécdota, creo que 2013 por ahí, no, sí, fines de 2013, estaba dando catequesis, bueno, por razones obvias no puedo dar el lugar, ¿no? Pero la sacristana yo creo que estaba de tiempos de León XIII. Y bueno, estaba del Concilio Vaticano de Jerusalén prácticamente. Y bueno, en algún momento siempre pasaban las mismas personas a leer. Y ella las seleccionaba, ella las elegía. Entonces, un día faltó una, y era prácticamente, no sé, y le digo, bueno, buscamos a otra persona, buscamos yo, un catequista nuevo, ¿viste? Bueno, buscamos a otra persona, le digo a esa señora, no, señora, no, esta tampoco, no. Digo, no, pero no, porque esa señora no viene nunca, no sé. Todos tenían un pero, digamos, una barrera que le impedía ir a leer un salmo. Si bien sí, el lectorado es un ministerio y, bueno, en definitiva, digamos, cuando le digo, mirá, le digo, yo creo que deberías tener un poco más de apertura como lo pide el Papa. El Papa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium pide una iglesia abierta, una iglesia donde se llama... Y me dice, ¿quién? El Papa. No, pero para que eso llegue acá, ¿sabés lo que falta todavía? Me decía. Claro, y yo digo, pero es que no te va a llegar una carta, digamos, a la capilla, diciéndote, bueno, desde ahora ustedes hagan leer a cualquiera. Firmada por el Papa. Firmada por el Papa, y ahí sí empezamos a darle bueno, que curso. de hecho, hace cientos de años eso pasaba, ¿no? O sea, era... Sí. Digo, más allá de que esta señora haya nacido hace 80, no sé, 60 años, pero hace 500 años, cuando no había movilidad, el transporte y demás. Claro, de hecho hay concilios vaticanos, concilios en general. Sí, ¿no? Vaticano son dos nomás. Concilios, Sí. hay concilios donde los papas morían. Claro. O sea, iban camino al concilio y se morían en el camino y tenían que nombrar otro y esperar que venga otro. Por los trayectos, por las rutas, porque tenían que usar en barco o lo que fuese. Sí. Pero bueno, muchos demoraban años y estaban años. Claro, pero es cierto que, bueno, que la iglesia es católica, es universal, no abarca a todo el mundo, pero sale el concilio, no sé, de Calcedonia o concilio de Trento o algún concilio europeo y para llegar después a la otra punta de Europa, o después cuando ya acá en América también tenía que llegar el documento, bueno, demoraba realmente meses o tal vez años Sí. en que no en que se aplique, sino en que se conozca esos documentos. Porque uno dice, bueno, se resolvieron herejías sobre la naturaleza de Jesús. Mayra lo mencionaba en la clase anterior que vimos en espiritualidad y oración, que hice una pregunta, dice, bueno, ¿cuántas naturalezas tiene Jesús? ¿Cuántas voluntades tiene Jesús? Para reconocer eso, para resolver esa herejía que decía que tenía una sola naturaleza, que no solamente o la humana o la divina, bueno, se resolvió que decía que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, en proporciones iguales, no 50 y 50, sino 100 y 100. Pero para que se conociera esa definición teológica, bueno, nosotros hoy tenemos, ¿no? Esa idea de que subimos un tweet o un comentario en Facebook o en cualquier red social y la ve todo el mundo al mismo momento. Bueno, en esa época, hace cientos, miles de años atrás, era impensado eso, ¿no? Y había todo protocolos y había tal vez esperar que una vez al mes llegaba un emisario, un mensajero de Europa, de la Santa Sede y demás, o una vez al año, no sé, pero bueno, pero eran tiempos, ¿no? Muy, muy duros para la iglesia también. También, bueno, traducirlo. Claro, encima. Traducir, después, bueno, sí, era muy complejo. Pero yo creo que si no hubiese existido el orden jerárquico
y la obediencia y grandes órdenes también, ¿no? Porque no nos olvidemos de jesuitas, franciscanos, que bueno, han hecho trabajos este, también de evangelización muy grandes en los comienzos, sobre todo aquí, ¿no? En esta parte del continente. Este, no hubiese sido un poco por acá, un poco por allá, nosotros hacemos esto y otro poco hace otra cosa. Yo creo que bueno, existía esa jerarquía y eso fue lo que ha ordenado, ¿no? Los documentos y ese respeto. Entonces que estaba buscando un dato, no sé si lo conocerá, el de San Nicolás de Bari, donde justamente en el concilio de Nicea se dice que Arrio, no sé si hablaban de Arrio el otro día de Arrianismo, hablaban con Mayra. Claro, en realidad no definimos al hereje, no mencionamos, pero Definamos sí, al hereje. pero sí hablamos de la herejía, ¿no? Por Claro. decirlo así. No dieron nombres, pero hablaron Del pecado, quién. claro. Bien. Vos que quería ver si estaba chequeado, pero no está chequeado. Pero sí dice que San Nicolás de Bari ¿Se golpearon? le pega Sí. una cachetada. Sí. Le pega una Sí, cachetada. es a cierto. Arrio. En pleno concilio, ¡pac! Le pega una cachetada. San Nicolás de Bari es el famoso Papá Noel. Exacto. Así es. Bueno, Sí, sí, ese sí. dato. Mírenlo, Papá Noel pegando El bofetadas viejito por ahí. pascuero le dice, hay gente en Chile. ¿En Chile le dicen En así? Chile le dicen viejito pascuero. No, necesito un chileno que me confirme eso ya. Por favor, que le dicen el viejito A pascuero. ver cómo se dicen en sus localidades. Hay gente de México, gente de Venezuela y demás. Sí, bueno, Santa Claus es en... Sí, yankee, norteamericano. sí, norteamericano. Acá nosotros en Argentina le decimos... El niño Dios. El niño Dios. Pero la traducción, digamos, al castellano es Papá Noel. Claro. Papá Noel. San Nicolás. San Nicolás. Bueno, en quien se basó la Coca-Cola, nos estamos yendo un poquito del tema documentos, pero bueno, no importa. Ya vamos a volver. San Nicolás de Bari fue quien se dice que le pega una cachetada a Arrio defendiendo la fe católica, defendiendo la divinidad de Cristo. Sí. Defendiendo la divinidad de Cristo. Hay imágenes. Si quieren compartir imágenes, la pueden ver ahí después. Miren lo importante, ¿no? Lo importante que son los concilios. Si bien esto no aparece en el edicto oficial del concilio, y como numeral 4, cachetada a Arrio por parte de... No está, nadie lo escribió a esto. Pero es parte de la tradición de la iglesia. Sí, es parte de la tradición. Y como nosotros creemos en la tradición, porque la tradición ha sido lo que nos ha ido transmitiendo nuestra fe con el pasar del tiempo y las experiencias que hemos tenido y los que han tenido quienes estuvieron al lado de Jesús, podemos también dejarlo a esto como que puede haber pasado. Lo importante es que el valor, digamos, histórico de los concilios siempre han sido defender la fe. Defender la fe. Y luego, bueno, los documentos que han sostenido todo lo que tiene que ver con yo le agregaría defender la fe y conducir a la verdad, ¿no? Sí. Eso porque se han tratado temas doctrinales, temas de moral, temas de varias cuestiones que son necesarias para la iglesia, pero bueno, han conducido a la verdad. Y acá algo que mencionamos también, que me parece importante darle una vueltita más de tuerca, que los padres de la iglesia nos dan esa antigüedad de base, ¿no? De las fuentes, de volver a beber de ese manantial de las fuentes. Santo Tomás nos proporciona más claridad, porque acá integra también la filosofía, todo esto en relación a los documentos de la iglesia. El magisterio nos da la autoridad, ¿no? que impregna el sello y dice, es autoridad de la iglesia, pone el gancho, pero todo eso conduce a Cristo. Todo eso de alguna manera nos lleva hacia la verdad, nos conduce hacia la verdad. Muchos de estos documentos nacieron en contexto de crisis, en contexto de confusión, en contexto donde se sabía poco. De hecho,
tal vez hoy nosotros sabemos muchísimo más de Jesús, de los apóstoles de la iglesia primitiva, que los mismos apóstoles o que los mismos personas que tuvieron los mismos cristianos primitivos. Hoy reconocemos mucho más a Jesús, sus obras, la iglesia y todo, los sacramentos y demás, que las mismas personas que fueron tal vez seguidores de Jesús y lo tuvieron ahí presente. La iglesia no define por gusto, por ganas de discutir, ¿no? Sino para proteger esa verdad revelada y la salvación de los fieles, de las almas. Bien, no sé si querés seguir un poquito más. Mira, yo creo que como para, digamos, redondear la cuestión, como clase introductoria, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Insistir con que la iglesia es depositaria de la fe, insistir con que la iglesia es depositaria de la verdad, es custodia de esto, ¿no? Y una de las cuestiones que en lo personal a mí me ha ayudado mucho en los últimos años es recurrir al catecismo de la iglesia. Recurrir al catecismo de la iglesia. Muchas veces muchos dicen, no, pero la Biblia por supuesto que por excelencia es sagrada, la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, inspirando a hombres para que la escriban. Eso no está, pero en duda para nada. Cuando nos tocó con Alan dar una charla de Biblia, siempre tratamos de decir lo mismo, ¿no? O sea, no tratamos, es así. En el Antiguo Testamento se esconde el Nuevo y en el Nuevo se esconde el Viejo. Y cuando uno empieza, digamos, a ver un poquito más, a meterse un poquito más en las cuestiones que tienen que ver con qué hago ante tal situación, se va a encontrar con que en el Catecismo de la Iglesia Católica está. ¿Qué se hace? Por ejemplo, ¿qué es la comunión? ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es el sacerdocio? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio, ¿qué es todos los sacramentos están bien desglosados y al final, por si no lo entendiste, tenés un resumen de todo el capítulo completo para que lo puedas comprender nuevamente. Algo que lo comencé yo a utilizar no hace muchos años y me ha servido realmente de mucho. Junto también con el derecho canónico, pero el derecho canónico ya es un poco más técnico. Esto no quiere decir que sea, no hay que leerlo, no hay que buscarlo, no, hay que tenerlo, hay que darle importancia. Vamos a eliminar un montón de dudas seguramente ahí, pero siempre, nunca perdiendo de vista a Cristo y que seguimos a Jesús y es Jesús el que nos va a guiar y los pasos son realmente los que daremos, los que Él quiere que demos. Así que no sé si querés agregar algo más, Alan. La próxima clase va a ser el martes próximo, martes que viene. El martes que viene es martes receso, 7, creo, ¿no? Que es esa semana vamos a tener un receso. Para un cachito que voy a ver qué pasa. ¿Ya está, Nico? ¿Está bien? Ah, listo. Que justo me estaba diciendo que en el Meet no se veía. Ahí fíjense, comenten la gente en el Meet si se escucha. Si se ve bien, se había dado vuelta la cámara aparentemente. Pero, gracias, Nico. Sí, está acá detrás de escena. Ya vamos a mandar una foto de Nico que busca novia. No, mentira. No, mentira, gracias, Nico. No tanto. Un poco la cadena de transmisión, que acá lo tengo un poquito más gráfico, sobre todo de la autoridad de la iglesia, ¿no? No sé si la tengo acá. Bueno, la autoridad la da Jesús, ¿no? La da Cristo, que Él siempre enseñaba con esa autoridad, que Él anunciaba el reino de Dios, así como con fuerza, con ánimos. Se la transmite a sus apóstoles. Los apóstoles, en la tradición viva de la Iglesia Católica, la dejan por escrito a toda esta autoridad eclesial.
Luego los padres de la iglesia retoman esos escritos de la Sagrada Escritura, retoman la tradición de los cristianismos primitivos, después vienen los concilios en los cuales estas enseñanzas grandes que tenían los padres de la iglesia, sobre todo en temas de defender la fe, la moral y demás, se oficializa en el magisterio, ¿no? Como autoridad ya formal de la Iglesia Católica, que después se traducen en documentos de la Iglesia Católica. Esto siempre el magisterio lo que hace es enseñar oficialmente los documentos de la Iglesia, y eso sirve para la formación del pueblo de Dios, para todos nosotros. Hoy estamos hablando sobre documentos de la Iglesia y estamos enseñando esto, ¿no? Alan, una Sí. cosita breve. Son muchos documentos. ¿Cómo hago para comprarlos a todos? Porque no puedo comprarlos a todos. ¿Tú una biblioteca de cuánto? Bueno, durante el mes de julio ¿Cómo vamos a hago? ofrecer una promoción exclusiva para miembros. No, mentira. No, hay una página que es la página del Vaticano que se llama vatican.va y ahí la pueden traducir, que están al alcance de un clic todos los documentos del magisterio. Tenemos documentos antiquísimos, tenemos traducciones, tenemos la Biblia del Pueblo de Dios, que es la que se utiliza para la liturgia, para las misas, todo. Y hay otros documentos, ¿no? Pero bueno, también, ya que aprovechas y mencionaste, te saco algo de la galera, que junto con Nicolás, él está diseñando una aplicación católica también que va a servir mucho para poder acceder a estos documentos, a oraciones y otras cositas más que en breve va a salir, ¿no? Está ahí cocinándose un poquito más, estamos dejando un poco de suspenso, pero va a salir para seguir manteniendo la fe al alcance de la mano, ¿no? Del celular. Esperemos que sea ante otro concilio, ¿no? Antes del Concilio Vaticano III. No, y mencionar que esta cadena no representa, la que mencionamos recién, una evolución que va cambiando la fe, sino una transmisión que conserva, profundiza y expresa con mayor claridad esto que nos va enseñando el mismo Jesús. Lo que se transmite es la misma fe apostólica, custodiada por la Iglesia, bajo la asistencia del Espíritu Santo. Y una síntesis, por ahí un poquito más práctica: la Iglesia no inventa la fe. Esto lo voy a ir leyendo y explicando un poquito porque me parece sumamente importante. La Iglesia no inventa la fe, la recibe de Cristo, la custodia por la tradición, la proclama en la Escritura, la interpreta por el magisterio y la transmite a cada generación mediante la predicación, mediante la liturgia, los sacramentos, los concilios, los diferentes catecismos, el derecho canónico, las encíclicas y otros documentos eclesiales que hemos visto ahora. Los documentos de la Iglesia no son simples textos humanos, porque si no cualquiera de nosotros podemos escribir algún libro de alguna cuestión eclesial y ya está. Son instrumentos al servicio de la verdad revelada, de la unidad de la Iglesia, de la claridad doctrinal, de la vida sacramental y de la salvación de las almas, como decía el Concilio Vaticano II. Como decía el Código de Derecho Canónico. Un católico adulto debe aprender, o sea, nosotros tenemos que aprender a leer esos documentos con mucha fe, con inteligencia, con prudencia, con obediencia filial y amor a la tradición católica. Por eso, de alguna manera, este curso, ¿cómo se llama, Mauri, este curso? Documentos de la Iglesia. No, es la materia. Volver a las fuentes 2. Muy bien. El volver a las fuentes significa volver a Cristo, a los apóstoles, a los padres de la Iglesia, a la doctrina segura de la escolástica, y a la Iglesia que como madre y maestra sigue enseñando a sus hijos el camino de la verdad, ¿no? Entonces, esta clase introductoria ayuda a eso. Ayuda a comprender mejor que estos documentos de la Iglesia, que ya lo vamos a ver en detalle en las próximas clases, pero era necesario hacer esta introducción para que puedan saber que dedicamos una materia, un espacio oficial, un espacio exclusivo al aprendizaje de estos documentos, ¿no? Porque no es lo mismo leer solamente la Biblia
que leer una encíclica, una exhortación apostólica, que leer el Código de Derecho Canónico, que leer la doctrina social de la Iglesia, el manual de teología dogmática y demás, sino que está bueno poder comprenderlos a todos estos documentos, ¿no? Bien, vos no sé si querés leer algo, querés decir algo más. No, una cosita más, sí, el tema también de interpretarlos, buscar las herramientas necesarias o las más precisas. Porque hoy por hoy, digamos, hay muchos podcasts que, bueno, por ejemplo, en la última encíclica del Papa, León XIV, cuando él habla de los riesgos o los peligros de la IA, muchos salieron a decir, pero ¿cómo puede ser? Es antiprogreso, que esto y lo otro. Pero bueno, salieron en contra. Obviamente quienes salieron en contra, quienes son empresas que están, no sé, en Silicon Valley y cuestiones que tienen otros intereses económicos. Entonces, si yo escucho a una persona que tenga un interés económico dentro de que no me favorece, de que me estén diciendo que el producto que vendo tengan cuidado, porque ni siquiera lo manifiesta como una amenaza, sino que tengamos cuidado, seamos prudentes con el uso que le demos, no esto tengamos en cuenta que no puede reemplazar el amor y la calidez humana, que no nos volvamos prácticamente IA dependientes. Entonces, yo realmente viéndolo desde ese punto, o alguien que te lo explique desde el punto que el Papa realmente lo ha querido mostrar, no como una amenaza, sino como que no sea una sustitución. Te propongo que algún día hagamos un podcast o algo sobre esta encíclica que está muy linda, está muy buena para ver, porque toca todo el lado humano, toca un poco también cuestiones de que tienen que ver con la muerte digna, cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento al enfermo, al solo, al duelo, que no van a ser reemplazadas simplemente por Chat GPT o Gemini, sino que ahí va a haber, nada va a reemplazar la calidad de una mano humana, de un abrazo, de un beso, de un adiós, una lágrima, una sonrisa, recuerdos. Entonces es muy lindo poder tener en cuenta mostrar o analizar los documentos de la Iglesia a la luz de gente que realmente quiere mostrar la verdad sin intereses personales. Sí, por supuesto que lo vamos a ver. Puede ser uno de los primeros capítulos del podcast, del streaming, que estamos pensando ya hacer en breve nomás. No quiero poner fecha porque siempre por ahí se retrasa un poco más. Por ejemplo, con recursos o algunas que otras cositas que está bueno poder dejándolo todo al alcance de la mano y de la comunidad, ¿no? Pero bueno, los medios se están dando, así que pronto vamos a hacer ese sueño realidad, que es hacer un stream católico, ¿no? Y podemos hablar, por supuesto, de este tema y otros más que son de interés global. Sí, estaría bueno, ya si alguien tiene ganas, digamos, de que vayamos tocando algunos temas, ya ir teniendo ciertas ideas para ir. Por supuesto que también vamos a hablar sobre noticias actuales, ¿no? Cuestiones propias de la Iglesia. Bien, bueno, ahora ya hemos finalizado un poco entonces esta clase introductoria. ¿Cómo se llama, papá? ¿No? ¿En Chile? ¿Cómo era? Viejito Pascuero. El viejito Pascuero. Ya hemos finalizado con esta clase introductoria de documentos de la Iglesia un poco. Recuerden que vamos a dejar, siempre digo lo mismo, pero después no lo hago, pero esta vez sí vamos a dejar en el Classroom los resúmenes de las clases de hoy, ¿no? Un poquito cómo se fue construyendo toda esta dinámica que tuvieron los documentos de la Iglesia, que son interesantes, no cómo van evolucionando, sino cómo se van transmitiendo a lo largo de la historia de la humanidad esta custodia de la fe, ¿no? Y de las enseñanzas de Jesús. Pero bueno, ya lo vamos a compartir en el Classroom, en la aula virtual, que después ya se las voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. Está todo también, si ustedes ven el grupo de WhatsApp arriba, donde dice información, ahí pueden ver que están los enlaces. Pero bueno, ahí Nico me decía que había personas levantando la mano.
en el aula virtual. Si alguien quiere ahora levantar la mano, así Nico va dando el ok, y yo voy leyendo acá en YouTube los comentarios. Así que, bueno, estamos escuchando. Si hay preguntitas, si hay algún comentario de la clase, si hay alguna cuestión que les pareció importante y demás. Bueno, acá está todo Mauricio, el profe, para responder. ¿Una novia para Nico? No, pobre Nico. Pobre Nico. Bien. Bueno, si alguien quiere comentar o algo, o decir algo, está activado. No sé si Nico está ahí el micrófono en el Meet. Bien. Ahí está. Si pueden hablar, habilitar el micrófono. Yo acá no escuchamos. No sé si el micrófono del celu está el volumen, digo, si está subido. Bien, bueno. Esperamos entonces a alguien si quiere compartir algo. Bueno, mientras esperamos, ¿hiciste la fogata de San Pedro y San Pablo ayer? No, vos lo hiciste, te hiciste un asado con el partido de Marruecos, seguro. No pude, pero antiguamente se hacía, me acuerdo. Y en España, hoy actualmente está muy fuerte esa tradición. Ah, mira. No, yo, donde vivía antes había descampados y era un clásico hacerlo. Y todos los vecinos, yo me acuerdo de chico, ¿no? Ustedes me ven, yo apenas tengo 20. Sí, de aporte. De aporte. Pero no, Allá en Cafarnaún. Allá en Cafarnaún. Allá en Cafarnaún lo hacíamos. Pero bueno, ayer Pedro y Pablo, ¿no? Dos pilares fundamentales de la iglesia. Cuando hablamos también un poquito de documentos, no nos olvidemos de Pablo, que le escribió a muchas comunidades. Le escribió a gente que estaba conduciendo comunidades. Ahí tenemos también un ejemplo cotidiano de decir, ¿y dónde escucho documentos de la iglesia? Bueno, dentro de la Biblia, dentro de la misa, vas a escuchar cartas, epístolas de Pablo, donde da instrucciones a comunidades, donde da también felicitaciones, donde cuenta sus momentos, donde Filipenses, una carta muy linda, ¿no? También estando preso, él no pierde las esperanzas en Jesús. A mi mamá le gusta mucho Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mi madre es un ancla. Estaba presente ahí, Charo. ¿Está Charo? Está en YouTube. Bueno, qué lindo. Te manda bendiciones. Qué bueno. Es como, me siento como Messi, ¿viste? Cuando mira la tribuna y saluda a su familia. Bueno, para Charo y Jessica, también mi esposa, que seguramente está del otro lado con los niños mirando. Bueno, gracias. Y es abuelo Mauricio. Pensaba, por sí, también para Simón y Antonella. Por eso ustedes me ven tan joven, pero yo soy abuelo. Y pensaba en eso, ¿no? En Pedro, en Pablo, que él en sus primeros documentos ya empezó a dar instrucciones, y esas instrucciones dieron frutos, ¿no? Porque eran en lugares donde había una tradición griega y tradiciones fuertes anteriores. Acá quiero compartir una pregunta que me pasó Nicolás desde el set de producción de Kenia. Buenas noches, Kenia. Profe, una consulta. ¿Cómo se puede explicar a una persona que no sabe de la fe católica la aceptación por parte de nosotros, los fieles laicos, ¿no?, de estos documentos que son hechos por hombres? Perdón, ¿cómo se puede explicar a personas que no saben de la fe católica la aceptación por parte nuestra que estos documentos son hechos por hombres, por personas humanas? Bueno, a ver, todos los escritos que tiene la religión católica y cualquier otra religión son escritos por humanos. Todos. Incluso la Biblia. Todos. Incluso la Biblia. Los 73 libros de la Biblia están escritos por humanos. La diferencia es que son inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, y están bajo la voluntad de lo que el Señor en ese momento ha querido transmitir a su pueblo. Cuando uno habla del Antiguo Testamento, ve a un Dios malo, castigador, asesino, rencoroso, y no se olvida, porque habían pasado años donde Moisés había sido atacado por Amalek,
y ya tenían nuevo rey los israelitas, ya habían pasado siglos, y cuando Saúl es rey, Dios se acordó que que en Amalek no le habían dado paso a Moisés, y le pidió a Saúl: ve y destruye a ese pueblo. Entonces uno dice: pero ¿por qué Dios era de esa forma? Porque el Espíritu Santo necesitaba que nosotros entendiéramos la revelación de esa manera, por nuestro entendimiento, para que fuera un entendimiento abrupto en cierta forma. Luego el Señor, Jesús, lo transforma, y como dice él: yo no vine a abolir la ley de Moisés para nada, sino a darle su verdadero significado. Esta continuidad la tiene el apóstol Pablo, esta continuidad la tiene San Ireneo, que no está en la Biblia, esta continuidad lo tienen los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, Cirilo de Alejandría. Esta continuidad la empiezan a tener los primeros papas. Esta continuidad la tiene el Papa Urbano. Esta continuidad, digamos, apostólica, es siempre inspirada por el Espíritu Santo. ¿Puede haber casos en los que la iglesia se haya equivocado? Sí, hay casos en los cuales se ha equivocado, y de hecho se ha pedido perdón, como lo ha hecho el Papa Francisco, ante la teoría antropocéntrica de Galileo, y bueno, heliocéntrica, como geocéntrica. o sea, la iglesia creía en una teología antropocéntrica, que todo giraba alrededor del hombre, Sí. y Galileo dice que no, que era heliocéntrica, todo giraba alrededor del sol. No le dan la razón, y bueno, termina separado. No termina excomulgado, pero se termina separado de la. Un poquito respondiendo iglesia, también, ¿no?, de esto que conversamos a Kenia. Es claro, ¿no? Es la continuidad que viene desde los apóstoles, desde el mismo Jesús, desde los padres de la iglesia. Esa autoridad no es que se fue disipando como un calor que se enfría a medida que nos vamos alejando de la estufa o de la fuente de calor, sino que fue, ¿no? Como un conductor, como si yo caliento un alambre de cobre, este alambrito, ¿no? Yo lo cambio, lo caliento acá, bueno, va a ir el calorcito así, tiqui, 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 y va a seguir calentando a lo largo del alambre, ¿no? Acá pasó lo mismo. Esta autoridad de la iglesia que Jesús nos transmitió, que se la transmitió a sus apóstoles, los apóstoles a los padres de la iglesia, a la escolástica y al magisterio actual hoy, que fue pasándose por escrito en la Sagrada Escritura, en los comentarios de la Sagrada Escritura, en resoluciones de algunas herejías, en concilios, y aún hoy en documentos de la iglesia que sigue escribiendo personas humanas, ¿no? Que siguen escribiendo los hombres, las personas dedicadas con su vida a seguir a Jesús y a enseñar la fe. Pero es cierto que todos estos escritos son guiados por el Espíritu Santo, pero en continuidad con lo que se enseñó desde siempre, ¿no? Por la autoridad de la iglesia. Entonces, a todas esas personas yo le diría que miren la historia de la iglesia, que miren la historia de la humanidad, y hagan todo el recorrido histórico de cómo esa línea de tiempo fue progresivamente, como dije, no evolucionando, pero sí en continuidad con la verdad y con el conducir a Cristo, ¿no? Sí, tenemos un ejemplo también, digamos, de alguien que conoce a Cristo y desde Cristo escribe, que es San Ignacio de Loyola, como para nombrar uno, digo, no, sí, hay otros más. Pero San Ignacio de Loyola también una persona que desde Cristo, desde una visión totalmente desde el centro de Cristo, desde su corazón de Cristo, puesto en Cristo, él llega a escribir los ejercicios ignacianos, ejercicios que hasta el día de hoy los sacerdotes mínimamente creo que realizan una vez al año, y bueno, sirve mucho para la espiritualidad
y despojarse y empezar y tener análisis, si bien no es un documento, de la Iglesia, sí es un escrito en el cual el Espíritu Santo se ha manifestado a tal punto de que, bueno, sirve para que uno pueda ir renovando la espiritualidad. Yo creo que en eso también tenemos que tener presente. Si hay algo que no edifica o que sentís que no te edifica, que lo lees y es vacío, lo volvés a leer y no termina, digamos, de llegarte al corazón, bueno, yo creo que por ahí Dios, no de una manera audible, te está diciendo, no es por acá. Bien. Bueno, un simple aporte mientras alguien más va escribiendo, levantando la mano si quiere conversar o preguntar algo, que uno dirá, bueno, pero a ver, el Papa, o mejor dicho, el santo San Francisco de Asís, por ejemplo, él no escribió ninguna bula, no escribió ninguna encíclica, ningún documento oficial de magisterio, ni nada, pero él enseñó mucho con sus obras, enseñó mucho tal vez con sus predicaciones. Entonces, esa autoridad que refleja a Jesús también es parte de la tradición de la Iglesia, que conserva esa enseñanza, que conserva ese depósito de la verdad, ¿no? Y así con tantos otros padres de la Iglesia, con Santo Tomás y demás, que después se haya tomado eso, como por ejemplo Santo Tomás, que él en su Suma Teológica, que él ha escrito las bases y ha fundado las bases de la teología. Bueno, pero Santo Tomás no fue papa. Entonces, fue santo, por supuesto, fue un gran intelectual, fue un teólogo. Él enseñaba con la verdad. Entonces eso fue adoptado, fue recibido por la tradición de la Iglesia y fue enseñado. De hecho, hoy se enseña en muchas academias y nosotros también enseñamos a Santo Tomás. Bien, bueno, parece que no hay nadie más. Mauri, si querés finalizar con la oración de hoy, avísanos. Nico, no sé si hay alguien más, ¿no? Bien. Mientras vas buscando, yo voy a buscar una oración acá que tengo. Avísame cuando nos ponemos en presencia de Dios y vamos a rezar. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir, por las ideas que han surgido y por los lazos que se han fortalecido. Te pedimos que nos acompañes en el regreso a nuestros hogares, a quienes están en sus domicilios, a quienes nos estén mirando desde una cama de hospital, a quienes estén en sus casas. También nos unimos al dolor de la gente de Venezuela, quien está atravesando momentos muy complicados, muy difíciles. Así que a todos ellos también unimos en oración y en este abrazo fraterno, realmente un abrazo del corazón para todos ellos. Le damos gracias por este encuentro y le decimos a San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santa Virgen María, ruega por nosotros. Yo quiero también continuar con esta petición a Dios por todos los venezolanos, tanto los que están allá como los que están acá. Pedir por sus familias, pedir porque Dios dé consuelo a estas familias que han sufrido, que han recibido pérdidas. Así que yo quiero rezarle a la patrona de Coromoto, de Venezuela, para que la Virgen nuestra Madre siempre los acompañe a ellos y a todos. Señor Jesús, tú que conoces el valor del hogar y la entrega de tu pueblo, te pedimos que bendigas y protejas a cada familia en nuestra amada Venezuela. Sé tú el consuelo para quienes hoy sienten miedo o han sufrido pérdidas materiales y renueva en nuestros jóvenes la esperanza para ser portadores de tu solidaridad.
bajo la tierna mirada de la Virgen de Coromoto, madre y patrona de Venezuela, consagramos a cada comunidad que ella, que siempre cuida de sus hijos, nos mantenga unidos en la caridad y en la fe. Amén. Amén. Pedimos entonces también por cada uno de ustedes, por aquellas personas que se han quedado hasta este momento. Pedimos por las personas que participan de alguna manera en esta comunidad, por los profes, por los alumnos, por la gente que está detrás de cámara, por la gente que reza por nosotros. Pedimos por todos ellos entonces que Dios nos acompañe siempre, nos bendiga, nos guíe por el buen camino, nos dé ganas de seguir aprendiendo sobre la fe, sobre las enseñanzas de Jesús, la caridad, el amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Este viernes no va a haber clases porque, bueno, es el partido de Argentina, así que vamos a tener poco quórum. Ya hay personas que me dijeron, bueno, trata de no hacerlo, no voy a estar, me voy a dedicar a otra cosa, así que bueno, hay que saber comprender también las necesidades de la gente, ¿no? Y eso hay que decirlo, es así. Así que bueno, muchas gracias entonces a cada una de ustedes por participar acá. Y nos vemos el próximo martes, el próximo recién, que va a ser el martes, a ver... Creo que 14. El martes 14... Claro, el martes que viene no. Claro, el martes 14. El 7 no hay porque hay receso, igual que el viernes 10. Pero bueno, va a ser que coincide también con el receso de las escuelas acá en Argentina, en Córdoba. Así bueno, ahí voy a tener vacaciones también de mis dos trabajos. Así que nos veremos el próximo martes 14 de julio y en las redes sociales. Así que bueno, muchas gracias y bendiciones. Buenas noches.